Vamos a grabar. Está más o menos claro de que el progreso, el desarrollo técnico, ¿no es cierto?, en realidad depende del cambio tecnológico. Este es un tema que no lo hemos visto en clase, ¿no es cierto? Pero en las teorías modernas del desarrollo económico, ¿no es cierto?, no hay mucho espacio para dudas. Es el cambio técnico, ¿no es cierto?, la innovación, lo que está produciendo un aumento de la productividad de factores, ¿no es cierto?, y con eso un incremento en, la, en el ingreso de las personas. ¿Okay? Los países ricos son los países que innovan, que son capaces de cambiar, ¿no es cierto?, de renovar, qué sé yo, de generar cambios técnicos, ¿no es cierto? Y los países que no son capaces de hacer eso, ¿no es cierto?, se estancan y terminan por quedar, por retroceder en realidad. Este es un juego bien extraño. Eh, Cuidado con esto, ¿no es cierto? Esto no es una garantía de nada, ¿ok? Pero de hecho, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros en Chile estamos pasando por una etapa que es conocida, eh, que es lo que se llama la trampa de los ingresos medios. La trampa de los ingresos medios consiste básicamente en que los países logran desarrollarse, ¿no es cierto?, relativamente rápido cuando son pobres. Cuando son pobres y adoptan medidas que les permiten eh, y adoptan medidas que les permiten mejorar su desempeño económico, ¿no es cierto? Normalmente las primeras etapas de desarrollo, ¿no es cierto?, son bastante rápidas. ¿Okay? A ver, apoyémonos con monitos, con gráficas. Vamos a compartir pantalla, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde lo tengo esta historia? Ahí está. Bien, lo que les decía, pensémoslo de la siguiente manera. Esto es como un poquito, simplemente, ¿no es cierto? No es algo que vayamos a controlar ni que se le parezca, pero es un poco para darle sentido a lo que estamos estudiando, ¿no? Mira, en general, ¿no es cierto?, los países, ¿no es cierto?, si tú tienes, esto es lo que se ha dado en conocer como la curva de Rostov. Los países muy pobres, ¿no es cierto?, suelen crecer de esta manera. ¿Ok? Esta primera etapa, ¿no es cierto?, es una etapa de crecimiento rápido. Si aquí tenemos, por ejemplo, el producto por persona, por persona, el PIB por persona, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, alguna variable, ¿no es cierto?, que involucre el crecimiento, ¿no es cierto? Pensemos, por ejemplo, a lo largo del tiempo, ¿no es cierto? Uno puede suponer, ¿no es cierto?, que, o sea, esto es una cuestión clásica, ¿no es cierto?, que se observa cada rato. Los países cuando son pobres, ¿no es cierto?, tienen una etapa de crecimiento bastante rápida, ¿no es cierto?, en una primera etapa. Llega un punto, ¿no es cierto?, en que se produce una especie de punto de inflexión. Los países siguen creciendo, ¿no es cierto?, pero a tasas cada vez menores. Y llega un minuto, ¿no es cierto?, en que terminan por no crecer nada. Esto se conoce, ¿no es cierto?, como el estado estacionario. Los estados estacionarios de las economías modernas. Fíjate la variable que está acá, es el producto por persona. ¿Ok? Los países, no tiene mucha importancia el tamaño de los países en este asunto. ¿Ok? O sea, un país puede ser muy grande y puede crecer mucho, ¿no es cierto? Pero si la razón por la que crece mucho es porque la población es creciente, el país sigue siendo pobre. ¿Ok? Un país como la India, por ejemplo, es una economía gigantesca, ¿no es cierto? Pero son 1.400 millones de hindúes, ¿no es cierto? ¿Cuál todos más pobres? ¿Ok? De hecho, un país como China, ¿no es cierto?, que es la segunda potencia mundial hoy día, ¿no es cierto?, tiene un per cápita, ¿no es cierto?, que es un poquito más alto que el boliviano. Que por supuesto los chinos en promedio son más pobres que los chilenos en promedio. Eso, bastante más pobres que los chilenos en promedio. Eh, bueno, lo que les decía, esta etapa, ¿no es cierto?, es una etapa, ¿no es cierto?, que se explica principalmente por el ahorro, la inversión, por ese tipo de variables. ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, lo que ocurre ahí es que los países, cuando son muy pobres, ¿no es cierto?, tienen una dotación de capital muy baja, ¿no es cierto?, y por lo tanto las inversiones son muy productivas. Qué sé yo, pasar recursos, qué sé yo, trabajadores campesinos a la industria, ¿no es cierto?, es muy rentable desde el punto de vista social porque pasan de industrias de muy baja productividad a industrias con alta productividad y por lo tanto, ¿no es cierto?, el crecimiento es bastante elevado y relativamente fácil de pasar esta primera etapa. El problema se produce en este punto de inflexión. Lo que se ha dado a llamar, ¿no es cierto?, la trampa de los ingresos medios, así se conoce, de los ingresos medios.
se producen más o menos en el nivel donde estamos nosotros, alrededor de los $20.000 por persona al año, en ese nivel. $20.000 por persona, año. Más o menos ahí. Lo que sigue de acá, ¿no es cierto? En realidad, el problema, ¿no es cierto?, que se produce acá, y eso ya está más o menos claro en la literatura económica, es que salir de esta etapa de crecimiento rápido y fácil, ¿no es cierto?, supone que ahora tú cambias de estilo de desarrollo. O sea, los países ya no dependen, ya el crecimiento no se explica tanto por la inversión y por el ahorro, sino más bien por la innovación, ¿no es cierto?, y por la capacidad para generar nuevos productos, nuevos procesos y qué sé yo. ¿Ok? Que si países como Corea, por ejemplo, más de la mitad de su crecimiento, ¿no es cierto?, se debe al aumento de la productividad de los trabajadores. Países como Alemania, como Estados Unidos, más o menos andan en ese mismo orden. ¿Ok? Entonces, son muchos los países que no logran pasar esa segunda etapa, ¿no es cierto?, de desarrollo. Entre ellos Chile, ¿no es cierto?, lleva varios años pegado, ¿no es cierto?, con crecimiento muy bajo ¿cómo se llama?, del producto por persona. ¿Okay? Nosotros llevamos, a ver, debemos llevar tranquilamente unos 10 años, ¿no es cierto?, en que el crecimiento del producto por persona, ¿no es cierto?, está en niveles muy modestos, 1%, y para qué hablar de los últimos, qué sé yo, 4 o 5 años, ¿no es cierto?, estamos en cero, ¿ok?, o negativo, ¿ok? Y eso no es fácil de lograr, ¿ok? La explicación de eso es porque en realidad el crecimiento fácil, ¿no es cierto?, que se deriva de la construcción de obras públicas, qué sé yo, de un montón de cosas que son muy necesarias para el desarrollo con posterioridad, eso pierde importancia relativa y pasa a tener más importancia la innovación, qué sé yo, el emprendimiento y cosas de ese estilo, ¿ok? Y esa cosa no se improvisa, ¿ok? Y ahí hay un fuerte componente, ¿no es cierto?, tecnológico, ¿ok? Ese es el sentido que tiene un poco esta parte. De nuevo, ¿no es cierto?, lo que decíamos antes, ¿no es cierto?, esta actividad, ¿no es cierto?, es bastante impredecible, ¿no es cierto?, y de alto riesgo, le pusimos en la clase anterior. En realidad es impredecible, ¿ok? En la actualidad, ¿no es cierto?, qué sé yo, hay mucha gente que cree, ¿no es cierto?, que nosotros deberíamos, por ejemplo, qué sé yo, dedicarnos más a la industria, a las manufacturas, qué sé yo, a las cuestiones industriales y cosas de ese estilo. Y la verdad, ¿no es cierto?, que las economías más ricas del mundo, ¿no es cierto?, hoy día desarrolladas, porque hay países ricos que no son desarrollados, son en realidad economías de servicios, principalmente, ¿ok? Son básicamente economías de servicios, qué sé yo, Alemania, ¿no es cierto?, más de la mitad de sus exportaciones, ¿no es cierto?, son patentes, licencias y cosas de ese estilo, son inmateriales, no son cosas, ¿ok? Qué sé yo, el 70% de la actividad económica norteamericana, ¿no es cierto?, son servicios, ¿ok? Estados Unidos. Y así por el estilo. Los patrones de desarrollo cambian, ¿no es cierto?, cuando pasamos de esta primera etapa, ¿no es cierto?, que habíamos llamado de crecimiento rápido, ¿no es cierto?, y pasamos a esta otra, ¿no es cierto?, donde el crecimiento se hace un poquito más difícil, ¿ok? Peor todavía, ni siquiera hay patrones de desarrollo muy claros, o sea, algunos analistas piensan que la agricultura, por ejemplo, es una actividad poco productiva, poco crecedora. Y la verdad es que hoy día, ¿no es cierto?, hay tanta tecnología, ¿no es cierto?, qué sé yo, en una manzana como puede haber en un computador o en un auto, ¿ok? Solo para darles una idea, qué sé yo, el sobre de 100 gramos, ¿no es cierto?, de semillas que se fabrican ahí en Pioneer, aquí en el Valle de Zapa, ¿no es cierto?, tiene el buen gusto de costarle alrededor de $500. Un sobre de 100 gramos. $500. El valor de eso, ¿no es cierto?, solamente se compara con la cocaína, por ejemplo. ¿Ok? Países que hoy día son en modelos de desarrollo, como Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿no es cierto?, son países basados en la agricultura y en la ganadería. Sus principales industrias son la agricultura y ganadería. No hay industrias favoritas, ¿no es cierto? No hay recetas. No hay recetas. Así de corto. Y peor de todo eso, ¿no es cierto?, es que además esto incluye, ¿no es cierto?, un montón desde el punto de vista ambiental, ¿no es cierto?, esta cuestión incluye, ¿no es cierto?, también un poco los dilemas ambientales que uno puede tener, ¿ok? Ejemplo, qué sé yo, hace muchos años que se viene diciendo, ¿no es cierto?, que el petróleo se va a acabar el petróleo, muchachos. ¿Alguno de ustedes tiene idea de eso?
Siempre han dicho eso, ahora está como en 100 años más a acabar. 100 Antes años. era como en 2030 decían, ahora están diciendo en 2100 o más de allá. Te cuento una Como cosa, que cambia la cosa. es mucho más, es más drástico que eso. Yo me acuerdo, cuando, siendo yo chico, ¿no es cierto?, que en los años 70 se decía, ¿no es cierto?, que, siendo yo broca coche, de que el petróleo se acababa hacia el año 2000, de esos hace 20 años atrás. Te digo una cosa más loca todavía. Hoy día el petróleo está más barato que nunca. Hoy día el valor nominal del petróleo, ¿no es cierto?, es el mismo, ¿no es cierto?, que había el año 72, 71. Y en términos reales, ¿no es cierto?, anda a la altura de los precios de los años 50 más o menos. La cuestión del petróleo, ¿no es cierto?, puede servir de un ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo la cuestión del cambio técnico va produciendo, ¿no es cierto?, soluciones, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que tengan mercado. De hecho, siempre en las pruebas yo pongo un ejercicio muy interesante, ¿no es cierto?, sobre las prospecciones de la British Petroleum. Pero mira, te lo cuento de esta manera. En los años 70, ¿no es cierto?, a principios de los años 70, hubo el famoso shock del petróleo, ¿no es cierto?, en que los países petroleros se pusieron de acuerdo, ¿no es cierto?, en restringir las exportaciones de petróleo para el resto del planeta. ¿Ok? Algo de eso ya hemos contado. El precio del petróleo en 2 años, ¿no es cierto?, se multiplicó por 10. De los $2 por barril pasó a 20, más o menos. ¿Ok? Cáchate lo que significaría eso. Supón, por ejemplo, que si yo, no sé, hace 2 años atrás la benzina estaba a 700 pesos, 600 pesos por ahí. Supón que hoy día valga 6.000 pesos, 7.000 pesos el litro de benzina. Es el calibre del shock que hubo en esa época. ¿Ok? Muy drástico, muy fuerte, produjo una recesión mundial, ¿no es cierto?, espantosa, ¿no es cierto? Entre el año 73 y 75, ¿no es cierto?, el mundo se transformó, ¿no es cierto?, en un problema muy grave, ¿no es cierto? Y hubo mucha transferencia de riquezas hacia los países árabes. De esa época, ¿no es cierto?, son, qué sé yo, lo que ustedes conocen como los jeques árabes de hoy día, ¿no es cierto?, que son los tipos que tienen mucha plata, ¿ok? Para decirlo en pocas palabras, ¿ok? Pero, y de esos años son las primeras veces, ¿no es cierto?, que se empezó a decir, el petróleo se va a acabar, porque se va a acabar. Eh, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, en realidad fue otra cosa. Por una parte, ¿no es cierto?, el hecho de que el petróleo se pusiera caro, ¿no es cierto?, hizo que la gente, ¿no es cierto?, consumiera menos petróleo. O sea, los patrones de conducta de las personas, ¿no es cierto?, cambiaron. La gente empezó a comprar, qué sé yo, automóviles más económicos, empezó a calefaccionarse con otras fuentes de energía, ¿no es cierto?, se empezaron a sustituir las fuentes de energía. De hecho, hoy día, un europeo promedio, ¿no es cierto?, gasta un 40% de petróleo menos que en el año 70. Un 40% menos toma. No gasta más petróleo, no gasta lo mismo, gasta menos. Hoy día el consumo de petróleo por persona en Europa anda en el orden del 60% de lo que era el año 73. ¿Okay? Eso por un lado. Eh, pero por otro, ¿no es cierto?, los buenos precios del petróleo empiezan a producir cambios, ¿no es cierto?, en los incentivos que tienen las empresas. Una primera gran revolución, ¿no es cierto?, que hubo a mediados de los años 70, ¿no es cierto?, fue la exploración en profundidad en búsqueda de petróleo. Ustedes han visto esas plataformas submarinas que son como unas arañas grandes, ¿no es cierto?, donde tienen un pozo petrolero que pueden explorar o buscar petróleo, qué sé yo, a 3 kilómetros mar adentro, mar abajo. Bueno, esas fueron de las primeras cosas, ¿no es cierto?, que se inventaron para suplir de petróleo. Eso, ¿no es cierto?, esa tecnología permitió explotar, qué sé yo, petróleo del Golfo de México, ¿no es cierto?, en la plataforma submarina, ¿no es cierto?, frente a África, ¿no es cierto?, y en un montón de otras partes más del mundo, de modo tal de que aparecieron un montón de países exportadores de petróleo también, entre ellos países como México. ¿Okay? Sin embargo, ¿no es cierto?, con el devenir de los tiempos, ¿no es cierto?, siguió siendo escaso el petróleo. Se empezaron a usar sustitutos, qué sé yo, las arenas bituminosas, ¿no es cierto?, qué sé yo, los petróleos pobres, ¿no es cierto?, un montón de cosas, ¿no es cierto?, se empezaron a utilizar. Con todo, ¿no es cierto?, el petróleo llegó a estar a $170 por barril, 120, a 200, cercano a los $200 por barril, más o menos, hacia el año 2013, más o menos. 2015, por ahí, en esos años.
En esos años, ¿cierto?, se desarrolló una nueva tecnología para la explotación de petróleo, el fracking. Bueno, yo voy a hablar del fracking. Les No, cuento. profe. Les cuento lo que pasa con eso. Hasta los años 70, ¿no es cierto?, lo que se hacía, hasta muy cercano al siglo XXI, lo que se hacía, ¿no es cierto?, para buscar petróleo, ¿no es cierto?, era que se buscaban bolsones de petróleo confinado. Ustedes saben que el petróleo es materia orgánica comprimida, que queda atrapada, ¿no es cierto?, en fallas geológicas, ¿cómo se llama?, en mantos, ¿no es cierto?, de piedra, ¿no es cierto?, de material, ¿no es cierto?, pero eventualmente, ¿no es cierto?, lo que ocurre es que si tú tienes, qué sé yo, superficies de roca, ¿no es cierto?, pensemos algo como eso, ¿no es cierto?, y otra capa, ¿no es cierto?, geológica, ¿no es cierto?, por acá, a veces quedan bolsones atrapados como esto, ¿no es cierto?, donde hay petróleo. Y esto es lo que se buscaba hasta al principio de este siglo, ¿ok? Lo que se hacía, ¿no es cierto?, con esto, ¿no es cierto?, era perforar, ¿no es cierto?, y esto casi por presión, ¿no es cierto?, casi solo, ¿no es cierto?, saltaba hacia la superficie, porque eso estaba comprimido, ¿ok? Ese era el petróleo que se buscaba, ¿ok? En realidad, el petróleo que se podía explotar, ¿no es cierto?, que era comercialmente explotable, ¿no es cierto?, era muy poco, ¿ok? Porque esto no es lo más frecuente. La mayoría de las veces, ¿no es cierto?, uno encontraba el petróleo, ¿no es cierto?, pero mezclado, ¿no es cierto?, como quien dice, ¿no es cierto?, metido entre medio de la roca. ¿Okay? Que si yo pienso en una esponja, por ejemplo, que fueran arenas y cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, o rocas inestables, ¿no es cierto?, material sedimentario, ¿no es cierto?, no muy bien estabilizado, y estaba metido entre medio del petróleo. En esos casos no se podía sacar el petróleo, ¿no es cierto?, simplemente porque no podía poner un tubo, ¿no es cierto?, se tapaba el tubo, quedaba la pelotera, ¿ok? En otros casos nos encontramos con petróleos que eran ricos en azufre, por ejemplo, ¿no es cierto?, lo que llaman los petróleos pesados, que tampoco también son intratables, no los podéis meter en una refinería, ¿no es cierto?, son muy complicados de trabajar, resultaban antieconómicos. Raya para la suma, el consumo de petróleo, ¿no es cierto?, se basaba en yacimientos como este, ¿no es cierto?, que representaban alrededor del 20% del petróleo detectado. De hecho, en Chile, ¿no es cierto?, hay petróleo, ¿no es cierto?, cerca del estrecho de Magallanes, ¿no es cierto?, en Punta Arenas, y ahí, ¿no es cierto?, se produce no más allá del 5% del petróleo que se consume en Chile. ¿Okay? Pero hay un montón hay muchas reservas de petróleo en esa zona, ¿no es cierto?, que es petróleo no comercial. Es decir, petróleo que está medio desparramado, ¿no es cierto?, que no hay manera, ¿no es cierto?, de explotarlo. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, se desarrolló un sistema que permitía explotar, ¿no es cierto?, por ejemplo, un petróleo que estuviera metido entre medio de la roca, algo como esto. ¿Okay? Lo que desarrollaron los gringos para este tipo de cosas, ¿no es cierto?, fue hacer dos hoyos. Un hoyito por acá, ¿no es cierto?, y un hoyito por acá. Por este hoyito metían vapor de agua, vapor a presión. ¿Okay? Con algunos u otros aditamentos, ¿no es cierto? Y lo que hacían con esto era que le metían presión a la roca, ¿no es cierto?, y la fracturaban. La limpiaban, si se quiere, ¿no es cierto?, bajo tierra. ¿Okay? Hagan de cuenta, ¿no es cierto?, que le meten una cañita, ¿no es cierto?, que se llama una esponja, ¿no es cierto?, y la soplan. Algo como eso. Como este petróleo está confinado, ¿no es cierto?, la presión con calor, ¿no es cierto?, y con agua, producía, ¿no es cierto?, que el petróleo, ¿no es cierto?, saltara por este rollito. Les presento el fracking. Esto es básicamente lo que se hace. Esta tontería, ¿no es cierto?, permitió poner en explotación, ¿no es cierto?, alrededor de unas 4 a 5 veces el petróleo ya conocido. De hecho, el sistema además es barato de operar. Los precios de hoy día, ¿no es cierto?, del petróleo en el mundo entero, ¿no es cierto?, están más o menos en el costo de producción de este sistema. Alrededor de entre 40 y 60 dólares el barril. Eso es lo que cuesta extraer petróleo con esta tecnología. Pero de hecho, esto hecho por la borda, incluso en las perforaciones profundas. El barril de petróleo extraído, ¿no es cierto?, qué sé yo, del Golfo de México, por decirte algo, cuesta alrededor de 70 dólares por barril. Por tanto, ni siquiera es comercial cuando tú aplicas este sistema.
Los únicos petróleos que pueden competir con esta tecnología, ¿no es cierto?, son los yacimientos convencionales, de esos que ya casi no existen o que ya no se encuentran. ¿Te das cuenta? Y de hecho, esto produjo, ¿no es cierto?, una explosión. En muchísimos países del mundo, ¿no es cierto?, hoy día ya se sabe, ¿no es cierto?, que hay reservas de petróleo comercialmente explotables con esta tecnología. De hecho, Estados Unidos pasó de ser un país importador de petróleo a ser un país exportador de petróleo con esta tecnología. Exportador neto. Raya para la suma, de nuevo, ¿no es cierto? El petróleo hoy día, ¿no es cierto?, está alrededor del costo de explotación con esta tecnología, ¿no es cierto? Y además las reservas, ¿no es cierto?, conocidas hoy día, ¿no es cierto?, dan para 100 años más. Chanchito se los presento, el cambio técnico. El cambio técnico puede hacer cosas como esto. El motor de esto, ¿no es cierto?, son los precios. Petróleo caro, y aparecen un montón de tipos talentosísimos, ¿no es cierto?, dispuestos a inventar cualquier lecera para producir petróleo más barato. ¿Ok? De nuevo, lo que decíamos hace unas clases de atrás, ¿no es cierto?, a cambio técnico, ¿no es cierto?, es un negocio, es un mercado, ¿no es cierto?, y donde hayan disposición a pagar, ¿no es cierto?, va a haber gente dispuesta a innovar. ¿Ok? Y van a haber recursos, ¿no es cierto?, para innovar, y van a haber empresas interesadas, ¿no es cierto?, en desarrollar nuevos sistemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Aquí tenéis un ejemplo, ¿no es cierto?, que involucra la explotación de recursos naturales no renovables en este caso. De hecho, este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, incluso tienen problemas, ¿no es cierto?, generan incentivos perversos incluso. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, un poco lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, en clases anteriores, la destrucción creativa. Una de las primeras derivadas que tiene este problema, esta tecnología, es que hizo que el petróleo se pusiera barato. Y por lo tanto le quitó incentivos, ¿no es cierto?, a la producción de energía con energías renovables no convencionales. Con el petróleo a 150, 170 o $200 por barril, era negocio, ¿no es cierto?, qué sé yo, instalar plantas de generación solar, eólica y no sé qué otras patillas más. Hoy día no es negocio. Lástima, hoy día no es negocio. Porque hoy día, ¿no es cierto?, el petróleo es muy barato. ¿Ok? De hecho, la competencia por producción de energía, ¿no es cierto?, hoy día se está dando en ese campo, en el campo económico. ¿Cuánto cuesta, ¿no es cierto?, finalmente producir unidades de energía, ¿no es cierto? Y hoy día, uno de los problemas que tú vas a encontrar en Europa, por ejemplo, es el hecho, ¿no es cierto?, de que la Unión Europea no está muy disponible para seguir subsidiando la producción de energía renovable. Entonces, países que habían desarrollado muchísimo, ¿no es cierto?, la producción de energía solar, por ejemplo, el caso de España, ¿no es cierto?, tiene alrededor del 30% de sus plantas de energía solar, ¿no es cierto?, en este momento sin uso. Sin uso. Proyectos detenidos, cosas de ese estilo. Incluso, hay algo raro que está pasando con la industria automotriz, ¿no es cierto?, que si yo la industria automotriz había logrado desarrollos eficientes, ¿no es cierto?, para la producción de vehículos eléctricos, por ejemplo. Hoy día ya no se está pensando, ¿no es cierto?, en seguir profundizando esa tecnología. Ha avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, pero sigue siendo cierto que los autos eléctricos son muy caros. Se está buscando otro tipo de soluciones. ¿Ok? Como este ejemplo, ¿no es cierto?, hay una docena más, ¿ok?, de los que podríamos comentar aquí en clase, ¿no es cierto?, si ustedes quieren, ¿no es cierto?, en realidad esa parte, ¿no es cierto?, también es parte de lo que uno debería hacer acá. Pero lo que les quiero decir con esto, muchachos, es que en la práctica, ¿no es cierto?, cuidado con esto, el mecanismo de mercado, ¿no es cierto?, está promoviendo o produce soluciones, ¿no es cierto?, que son muy importantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la actividad económica. ¿Ok? Y si tú dejas que los precios funcionen, ¿no es cierto?, la mayor parte de los problemas que puede uno tener, ¿no es cierto?, de sustentabilidad, etcétera, ¿no es cierto?, pueden ser bastante bien controlados, ¿no es cierto?, con este tipo de sistemas. ¿Ok?
yo creo, ¿no es cierto?, que en este punto, ¿no es cierto?, bueno, y aquí aparecen algunas cosas, ¿no es cierto?, que no quiero darle mucho más vuelta a este asunto, ¿no es cierto?, que un poco se derivan de lo que acabamos de comentar. O sea, estamos claros, ¿no es cierto?, de que el cambio técnico es una cuestión importante, ¿no es cierto?, sobre todo para los países que ya han salido de la miseria, ¿no es cierto?, ustedes ni se acuerdan de eso, ustedes ni siquiera lo vivieron. A ver, ¿cuánta gente pobre hay hoy en día en Chile? ¿Alguien sabe? ¿Porcentaje o cantidad? Cantidad de gente y porcentaje. En porcentaje. ¿Cómo vive la gente pobre en Chile? A ver. ¿Alguien sabe cómo vive la gente pobre en Chile? ¿Cómo se define un pobre en Chile? ¿Quién es pobre en Chile? Les tengo algunas noticias respecto a ese tema. En Chile, ¿no es cierto?, se define como gente pobre, ¿no es cierto?, aquellas personas que no son capaces de comprar 2 veces una canasta básica de alimentos al día. Pobreza en Chile, ¿no es cierto?, está en el orden de unas 170, 180 lucas mensuales por persona. Más o menos. Es el límite de la pobreza. Y en Chile, ¿no es cierto?, hay alrededor de un 12%, bueno, antes del COVID, ahora podría ser más, ¿no es cierto?, alrededor de entre un 12 y un 10%, ¿no es cierto?, de la población está bajo la línea de pobreza. ¿Ok? O sea, fíjate lo que te estoy diciendo. Ustedes son pobres, ¿no es cierto?, si en su casa, no sé, a ver, no sé, ¿cuántas personas hay en tu casa, Francisca? A ver. Por lo menos hay una guagua. No, a ver, ¿cuántas personas hay en tu casa? De nuevo te pregunto. 3. ¿3? Bueno, si los ingresos del hogar, ¿no es cierto?, de Francisca fueran inferiores a 550 lucas, más o menos, ¿no es cierto?, entonces ella viviría en la pobreza. Eso es la línea de pobreza, chanchitos. Y como les digo, en Chile, ¿no es cierto?, estamos hablando de alrededor de de 1,5 millones, casi 2 millones de personas, ¿no es cierto?, que viven en esa condición. Eso es alrededor del 12% de la población chilena, más o menos. El año 90, antes que ustedes nacieran, ¿no es cierto?, pero yo ya estaba trabajando, ¿no es cierto?, en esa época, en el año 90, ¿no es cierto?, bajo la línea de la pobreza en Chile estaba el 40% de la población. El 43% para ser más exacto. El 43% de la población estaba bajo la línea de la pobreza. Y la pobreza, ¿no es cierto?, en esa época, ¿no es cierto?, era una pobreza bastante más paupérrima que hoy día. ¿Ok? Con 180 lucas al mes, cualquiera de ustedes puede más o menos vivir. Además, porque en Chile han mejorado los servicios. O sea, los servicios de salud son como la carabina, pero no se compara con lo que había en el año 90. Qué sé yo, la educación pública en Chile sigue siendo bastante malita, ¿no es cierto?, pero no se compara con lo que había en el año 90. ¿Okay? Los subsidios que hay hoy día que permiten que la gente más o menos sobreviva, qué sé yo, los subsidios únicos familiares, las pensiones asistenciales, los subsidios de agua potable, una recachada de subsidios, ¿no es cierto?, los bonos de invierno y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, todo eso hace la vida bastante más tolerable a un pobre. ¿Ok? Nada de eso existía en el año 90. En el año 90, un tipo que era pobre, ¿no es cierto?, era un tipo que pasaba hambre, así de corto. Pasaba hambre. ¿Ok? Bueno, el país cambió, ¿ok? O sea, efectivamente, ¿no es cierto?, a hoy día la situación es muy distinta, ¿no es cierto? Y por supuesto que los problemas que enfrenta la sociedad, ¿no es cierto?, son muy distintos también. ¿Ok? Entonces, de nuevo, ¿no es cierto?, el cambio técnico en la actualidad, ¿no es cierto?, es un cambio técnico, ¿no es cierto?, que responde a exigencias muy diferentes, ¿no es cierto?, a las que habían hace 30 años atrás, hace 40 años atrás. ¿Ok? Ando medio gripado, sorry muchachos. Ojalá no sea COVID, en fin. Ya, ok.
Está claro que esto es muy beneficioso, ¿no es cierto? Y en todas las legislaciones del mundo, entonces, ¿no es cierto? Sin embargo, se sabe también, ¿no es cierto?, que esto puede producir, tiene inconvenientes. Entonces, en todas partes del mundo, entonces, existen límites a la concesión de patentes y de apropiación de ideas, en todas partes. Porque es evidente, ¿no es cierto?, lo que estamos diciendo, genera muchos beneficios, ¿no es cierto?, pero supone, ¿no es cierto?, una condición de explotación. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, estamos hablando de que son monopolios. Los tipos, ¿no es cierto?, que inventan cosas, ¿no es cierto?, que son dueños de patentes, son monopolios. ¿Ok? Y esto no es nada gracioso, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos pensando, por ejemplo, que si yo en ámbitos como la farmacéutica, por ejemplo, ¿no es cierto?, tener un monopolio y cobrar caro por un medicamento, ¿no es cierto?, significa que te podéis jugar la vida de algunas personas. ¿Ok? La concesión de patentes en la práctica, ¿no es cierto?, significa que tú le estás concediendo un monopolio a alguien que se le ocurrió una cuestión que es beneficiosa para todo el mundo. Entonces, discusión en la actualidad, pero un rasgo característico de todos los mercados tecnológicos hoy día, ¿no es cierto?, es que tienen por lo menos dos límites importantes. Uno, un límite geográfico, y un límite temporal. Estos son límites a la propiedad intelectual. ¿Ok? Entre otros. Hay varios otros. O sea, a escala internacional también, ¿no es cierto?, se valida, por ejemplo, una suerte de expropiación, ¿no es cierto?, de las patentes, por ejemplo. O sea, en caso de emergencias, en caso de situación de compromisos, de situaciones de desastre, ¿no es cierto?, cosas de ese estilo, eh, es admisible, ¿no es cierto?, que si yo que los laboratorios en los países como Sudáfrica, la India, Brasil, ¿no es cierto?, puedan simplemente copiar medicamentos que sean necesarios. ¿Okay? En caso de emergencia, eso se permite, incluso a nivel internacional. Eh, lo que nos importa en este punto, muchachos, es que explicar un poquito este par de cosas. Bueno, el límite geográfico, ¿no es cierto?, supone un límite de la jurisdicción, donde opera una patente. ¿Okay? ¿Dónde existe ese límite? Como les comentaba hace algunas clases atrás, ¿no es cierto?, hoy día hay convenios internacionales que permiten proteger patentes en todas partes del mundo. ¿Okay? Pero no todo el mundo accede a ese sistema de patentamiento. ¿Okay? Y de hecho hay países que no reconocen las patentes de la misma manera. De hecho, Chile, ¿no es cierto?, reformó su sistema de propiedad intelectual recién hacia el año 2007, 2006, por ahí, Bachelet 1. ¿Okay? Antes que eso, ¿no es cierto?, el sistema de protección a la propiedad intelectual en Chile, ¿no es cierto?, era bastante feble, ¿no es cierto?, era bastante poco protector, digamos. Y de hecho equivalía, ¿no es cierto?, qué sé yo, los medicamentos y otras cosas más, ¿no es cierto?, que se traían al país, y otros productos, ¿no es cierto?, casi eran licencias para copiar acá. Chile, de hecho, estaba dentro de las listas negras de países copiones. ¿Ok? Países cuya legislación sobre propiedad intelectual, ¿no es cierto?, era débil, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, era un país que estaba en listas negras, ¿no es cierto?, del comercio mundial, porque no protegía efectivamente la propiedad intelectual. ¿Ok? En esos años se reformó el sistema. Hoy día Chile reconoce muchos sistemas de patentes europeos, norteamericanos, japoneses, etcétera, bajo ciertas reglas comunes. Y además se homologó las normas, ¿no es cierto?, sobre protección de la propiedad intelectual respecto a las que están vigentes en el resto del mundo, con algunas excepciones sobre las cuales se pelea también. No solamente se homologaron las legislaciones, además también los gobiernos de Chile se han comprometido también a, como le llaman los gringos, a enforce, o sea, a perseguir o a hacer valer el derecho de propiedad intelectual. Tú puedes tener las leyes más fantásticas del mundo, pero si no fiscalizas que eso se cumpla, ¿no es cierto?, la verdad es que no sirve para nada. ¿Okay? Y entonces Chile, ¿no es cierto?, incluso creó una división dentro de la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, para controlar la piratería, el contrabando y ese tipo de cosas. ¿Okay? Bueno, hay que aclarar, ¿no es cierto?, los límites regionales. ¿Okay? Este es un temazo, ¿no es cierto?, entre otras razones porque el hecho de que existan grandes mercados, ¿no es cierto?, también atrae patentamiento y derechos.
Uno de los países con más innovadores por el número de patentes que se generan, ¿no es cierto?, es Suiza. Suiza. Bueno, lo que pasa, ¿no es cierto?, que en Suiza, ¿no es cierto?, prácticamente se declaran casi todas las patentes, ¿no es cierto?, válidas en la Unión Europea. Porque además Suiza, ¿no es cierto?, tiene un convenio doble, ¿no es cierto?, con lo que se conoce como la Alianza Europea, ¿no es cierto?, que es una cuestión que anda en paralelo con la Unión Europea. No sé si ustedes saben algo de eso, pero da lo mismo. Un límite geográfico, ¿no es cierto? Entonces, la patente, la licencia, el royalty, todas estas cuestiones que vimos sobre propiedad intelectual, ¿no es cierto?, están sometidas a ciertas jurisdicciones. En algunas partes son varias y en otras no lo son. ¿Okay? En algunas partes las reglas del juego son distintas de otras. De hecho, hasta un poco por tradiciones jurídicas, ¿no es cierto?, qué sé yo, obtener una patente en Estados Unidos es relativamente fácil. Te demoráis un año, ¿no es cierto?, en tener una patente, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Pero los procesos que conducen al otorgamiento de una patente, ¿no es cierto?, son bastante débiles. Y en realidad, ¿no es cierto?, la cantidad de litigios por ideas, por copiadas, por patentes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos es enorme. De hecho, crece más que la producción de patentes. En Europa opera al revés. Obtener una patente en Europa, ¿no es cierto?, es bastante lento y bastante engorroso. Te puede tomar 2 o 3 años, ¿no es cierto?, obtener una patente. ¿Okay? Pero las patentes son mucho más sólidas, digamos. O sea, los litigios por patentes, ¿no es cierto?, son muy escasos en Europa, porque la legislación sobre patentes obliga a procedimientos, ¿no es cierto?, de validación de la innovación que son mucho más exigentes que en Estados Unidos. ¿Okay? Un segundo tema, ¿no es cierto?, que está en todas las legislaciones del mundo, es la temporalidad. Las patentes tienen una duración. Y la razón es obvia, ¿ok? O sea, si tienen las patentes de duración indefinida, infinita, ¿no es cierto?, por ejemplo, los tataranietos del inventor de la rueda todavía vivirían sin hacer nada, ¿te das cuenta? O sea, la idea de la temporalidad de las patentes o de la propiedad o de la protección a la propiedad intelectual en general, ¿no es cierto?, está fuertemente asociada a la idea, ¿no es cierto?, de que es legítimo que la gente viva o, qué sé yo, se beneficie de las ideas que genera, pero no para siempre. ¿Ok? La norma, el límite general, ¿no es cierto?, que hay en casi todas las legislaciones del mundo, ¿no es cierto?, impone, ¿no es cierto?, una protección de alrededor de 20 años, más o menos. Más o menos. Hay algunos países que es un poco menos, pero que lo adornan, ¿no es cierto?, con plazos de apelación, ¿no es cierto?, qué sé yo, con extensiones. Hay otros en que los plazos son más estrictos y son un poco más largos. En fin. Pero esta cuestión tiene un efecto súper importante sobre la producción de patentes también, ¿okay?, sobre la producción de innovación. El tiempo, ¿no es cierto?, en que se protege. Es obvio. Mientras más larga es la duración de una protección, como una patente, como un derecho de autor, ¿no es cierto?, más rentable, ¿no es cierto?, es innovar y desarrollar nuevas ideas. ¿Okay? Y aquí, como les digo, en estos dos ámbitos hay una discusión muy importante a escala global sobre cuáles deberían ser esos límites. ¿Me das cuenta? Y eso, ¿ok? ¿Lo dejamos hasta aquí esta cuestión, muchachitos? Faltan muchos temas en esta cuestión, ¿no es cierto? Hay muchos otros rasgos que podrían ser interesantes de ver ahora, qué sé yo, las carreras de patentes, qué sé yo, la legislación comparativa, algunos casos especiales de patentamiento, evidencia, ¿no es cierto?, que hay de un montón de lados, ¿no es cierto?, respecto a la eficacia que tienen las patentes sobre la innovación, por ejemplo. Hay mucho tema que plantear acá, pero esto no es más que una cuestión introductoria, ¿ok? Entonces, yo dejaría este tema, ¿no es cierto?, de tecnología hasta aquí, ¿ok? Y con eso cerramos dos temas, ¿no es cierto?, que no están en los libros de texto, ¿no es cierto? No suelen estar en los libros de texto, ¿no es cierto?, porque son súper importantes desde el punto de vista de la teoría de la empresa, ¿ok? Innovación y la cuestión ambiental, ¿ok? Y podemos pasar, ¿no es cierto?, a la teoría convencional, si les tinca. Entonces, Profesor, tengo una duda. cuéntame. ¿Hasta cuál es el límite de que se puede hacer una patente? ¿Hasta cuánto puede tomar así de propiedad de un objeto? No entiendo muy bien la pregunta. ¿Te refieres a la duración o a qué? Por ejemplo, como que si invento cualquier cosa,
y le coloco el patente, ¿hasta qué límite tendría? ¿Cuál sería hasta lo máximo que se puede llegar? En Chile son 20 años. Si se trata, ¿no es cierto?, de productos farmacéuticos, son 15 años prorrogables, por 5 años más. Eh, Eso es básicamente la idea. Ahora, la norma chilena, ¿no es cierto?, es una norma no muy exigente en la actualidad, ¿no es cierto?, pero si tú inventáis algo, ¿no es cierto?, yo te diría, el mercado chileno, ¿no es cierto?, es un mercado chiquitito, no vale ni la pena darse muchas molestias. Si tú tenés algo que realmente sea innovador, algo que realmente valga la pena, eh, trata de patentar en Europa y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque ahí tenéis mercados mucho más grandes y es mucho más importante. Son mucho mayores los beneficios que podría obtener con eso. ¿Me cacháis? Profe, No sé si queda claro ese punto. Esa es la cuestión geográfica que yo les decía, ¿no es cierto? En general, las grandes economías tienden a concentrar la producción de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Porque son los mercados más grandes. O sea, si tú inventáis algo, ¿no es cierto?, y lo vendís en Estados Unidos, vais a ganar mucho más plata que vendiéndolo en Chile. Obvio eso. ¿Te das cuenta? Ahora, gracias a los convenios internacionales, gracias a que Chile, ¿no es cierto?, es socio de los APIC, ¿no es cierto?, y qué sé yo, ¿no es cierto?, y otras cosas por el estilo, la verdad es que obtener una patente en Chile, ¿no es cierto?, te da prioridad para obtener las patentes en otras partes del mundo. ¿Ok? Eso significa, ¿no es cierto?, que si tú pides una patente en Chile, ¿no es cierto?, no te pueden patentar el mismo producto en otras partes del planeta durante el tiempo, ¿no es cierto?, que dure tu tramitación de la patente, digamos. ¿Ok? Ahí hay plazo, ¿no es cierto?, de protección precautoria, digamos. O sea, a ver, ¿qué es lo que ocurre ahí? Estamos entrando en detalles muy finos, ¿no es cierto? No sé si tiene mucho sentido esa cosa, pero el momento que tú presentas una patente, ¿no es cierto?, eso se hace público. ¿Ok? Uh, la solicitud de patente, ¿no es cierto?, es pública. O sea, cualquier persona puede mirar eso. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que cualquiera te podría copiar de repente. ¿Te das cuenta? Bueno, en todas las legislaciones del mundo, y la chilena también, opera, ¿no es cierto?, un plazo, ¿no es cierto?, de un blanco, ¿no es cierto?, si se quiere, de patente provisoria. O sea, cuando tú solicitas la patente, ¿no es cierto?, tienes 2 años, ¿no es cierto?, para obtener tu patente. ¿Ok? Si tú en 2 años no has obtenido tu patente, te pueden copiar. ¿Ok? Ese plazo de 2 años, ¿no es cierto?, para la obtención de patentes en Chile, ¿no es cierto?, vale en todos los países donde Chile tiene acuerdos de comercio. O sea, vale en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Japón, en un montón de otras partes más. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, de alguna manera, también solicitar la patente en Chile, ¿no es cierto?, es también una forma de protección de tus ideas. ¿Me cachai? entiendo, profe. Eso, creo que esa iba mi pregunta. Que lo último que dijo, ahí va mi pregunta. Esa tenía duda. Ah, claro. Bueno, eso de hecho, ¿no es cierto?, produce un problema grave, por ejemplo, con las universidades. Nunca confundir el cambio técnico, ¿no es cierto?, con la ciencia. Lo habíamos comentado esto en clases anteriores. Fíjate, ¿no es cierto?, que una de las cosas que se le exige a las patentes, ¿no es cierto?, que sean novedosas. Si tú publicaste algo, ¿no es cierto?, sobre tu patente, deja de ser novedad. Cualquiera te puede copiar. Si tú publicáis algo, ¿no es cierto?, relacionado con lo que tú estás pensando, con lo que tú estás haciendo, pasa a ser de dominio público. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, eso pasa a ser, ¿no es cierto?, copiable, imitable, ¿no es cierto?, e incluso declarable la patente en otros lados. ¿Okay? De hecho, ese es el origen de lo que se conoce como las carreras de patente. Es muy difícil guardar un secreto, ¿no es cierto?, en la vida real. Y cuando tú estás desarrollando un nuevo producto o algo por el estilo, ¿no es cierto?, no sé, un teléfono celular, por decirte algo, eh, tú puedes, normalmente lo que ocurre es que vas a necesitar un montón de componentes nuevos, innovadores. ¿Te das cuenta? Entonces lo que hacen las compañías, pues, que operan en el mercado tecnológico, ¿no es cierto?, es que van patentando cada cosa que van haciendo. ¿Cachai? Cada componente. Si tú abrís, qué sé yo, no sé, un computador o qué sé yo, un teléfono celular, cualquier cosa, te vas a encontrar con que hay un montón de componentes, ¿no es cierto?, que te dicen un número, patent. ¿Cachai? Significa patente pendiente, ¿no es cierto?, de hecho.
o que está en proceso de patentamiento, ¿no es cierto?, que equivale a una patente en la práctica, ¿no es cierto?, y te aparece un código. Y esos códigos, ¿no es cierto?, son todos distintos. Y son un montón de cosas distintas, ¿no es cierto?, que tienen patentes independientes unas de otras. O sea, el negocio tecnológico al final se convierte, ¿no es cierto?, en una especie de carrera a ver quién llega a obtener un producto final, ¿no es cierto?, que sea comercialmente rentable, ¿no es cierto?, y que va por etapas, en que tú vas desarrollando componentes, ¿no es cierto?, finalmente de un producto, ¿no es cierto?, que en su conjunto podría ser innovador. ¿Te das cuenta? Eso ya es más detalle, eso es gestión de propiedad intelectual, ¿no es cierto?, eso ya es un tema más de especialidad, digamos. Mira, estamos con la idea, ¿no es cierto?, de sacar un curso de negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, en la FAE. Probablemente el segundo semestre de este año, o el primero del próximo, ¿no es cierto?, vamos a sacar un curso de negocios tecnológicos. Para los que les interese ver con más detalle este tipo de temas, ¿no es cierto?, aprender bien, ¿no es cierto?, cómo funciona este asunto, se los recomiendo. Es posible que lo dicte yo mismo, además, de hecho. ¿Estamos claros en eso, chanchitos? Sí, ¿Dudas? profe. ¿Consultas? No, ¿Todo bien? no. Sí. Bien. Sigamos entonces. Lo que nos queda pendiente, ¿no es cierto?, entonces ahora es ver un poco la teoría convencional de la empresa. ¿Ok? Y aquí, ¿no es cierto?, vamos a tratar de irnos rapidito. Ya habíamos anticipado varias clases atrás de que la empresa, ¿no es cierto?, nosotros la veíamos, ¿no es cierto?, como una función de producción. ¿Ok? En la función de producción significaba, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos un montón de insumos, ¿no es cierto?, materias primas, insumos de todo tipo, ¿no es cierto?, entraban en una especie de caja negra, ¿no es cierto?, donde tú aplicabas factores productivos, y obtenías por otro lado bienes y servicios que se venden en un mercado. ¿Ok? Un poco repasando, ¿no es cierto?, lo que habíamos dicho en algunas clases de atrás, estos factores productivos normalmente, ¿no es cierto?, y en los libros de texto, ¿no es cierto?, los resumen en una función de producción. Quiere decir, mira, la cantidad de producir va a depender, ¿no es cierto?, va a ser una función de capital y trabajo. ¿Ok? Recuerden que nosotros dijimos que aquí faltan factores productivos. Aquí faltaba tecnología y faltaban recursos naturales. Y eso fue lo que estuvimos viendo en estas últimas clases. Esta cosa fue lo que estuvimos viendo ahora. Nos queda esto que está acá. ¿Ok? ¿Cómo se comporta, ¿no es cierto?, la firma cuando se trata, ¿no es cierto?, de factores productivos más convencionales? Ahora supongamos, ¿no es cierto?, entonces que vamos a trabajar con una empresa, ¿no es cierto?, vamos a examinar una empresa en que la tecnología es constante, ¿no es cierto?, no hay cambios tecnológicos relevantes, y los recursos naturales están disponibles, ¿no es cierto?, o esta empresa no tiene mayor impacto ambiental, ¿no es cierto?, no tiene problemas de recursos naturales, de modo tal de que esa cuestión funciona como un insumo más. O sea, lo pasamos para acá. ¿Ok? Los recursos naturales entrarían como un insumo más. El tema que vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, es, bueno, ¿cómo funciona esto? ¿Ok? Y habíamos dicho, ¿no es cierto?, y que las empresas, ¿no es cierto?, lo que hacían, ¿no es cierto?, era básicamente una cuestión como obvia, ¿no es cierto?, decir, mira, esta empresa lo que va a hacer es que va a maximizar, ¿no es cierto?, beneficios. ¿Ok? Esta letra griega pi, ¿no es cierto?, lo solemos ocuparlo como beneficios. Y los beneficios, ¿no es cierto?, van a ser igual a los ingresos totales menos los costos totales de producción. ¿Ok? ¿Sí? A su vez, los ingresos totales, ¿no es cierto?, vamos a poder decir, mira, esos son los precios, ¿no es cierto?, multiplicada por la cantidad producida. ¿Ok? Y los costos totales, ¿no es cierto?, vamos a llamarle una función C de la producción también. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, profe. Esa función C de Q, ¿no es cierto?, nosotros podemos decir, mira, esto va a depender, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, de lo que uno pague, ¿no es cierto?, a estos factores productivos, al capital y al trabajo. ¿Ok? O sea, los costos de producción, ¿no es cierto?, van a ser salarios por L más R por K. W
es la letra que nosotros vamos a denotar como remuneraciones o salarios. L va a denotar la cantidad de trabajadores. R es, digamos, la remuneración del capital. Esta cosa en realidad, ¿no es cierto?, es la tasa de interés real. ¿Ok? O si quieren ponerle un nombre más conocido, ¿no es cierto?, es lo que se le exige como ganancia mínima al capital invertido. ¿Ok? Y K es la cantidad de capital. Usamos estas letras, chanchitos, solo porque estas letras se usan en los libros de texto. ¿Ok? O sea, W es wage, ¿no es cierto?, en inglés, ¿no es cierto? L es labor en inglés. R es rate, ¿no es cierto?, tasa de interés, ¿no es cierto? K, capital, pero en inglés. ¿Ok? Y la razón es obvia, ¿no es cierto? Todos los libros de texto, ¿no es cierto?, tienen sus primeras versiones en inglés, ¿no es cierto? Y los traductores no cambian estas letras. Entonces, a uno le encantaría ponerle S por T o algo por el estilo, pero eso no significa que ustedes van a tener que traducir a otro lenguaje, ¿no es cierto?, cada vez que lean un libro. ¿Entonces? Por eso usamos estas letras. No es porque a mí me guste la literatura en inglés ni nada que se le parezca. Es solo porque esta es nomenclatura convencional. ¿Estamos claros? Bien. Estamos claros en eso, ¿sí? O sea, mi problema, ¿no es cierto?, en la práctica es maximizar, ¿no es cierto?, una función de beneficio, ¿no es cierto?, que es igual, ¿no es cierto?, a los precios por una cantidad, ¿no es cierto?, menos W por L, menos RK. ¿Ok? Lo segundo que ocurre, ¿no es cierto?, que es importante dejarlo claro acá, es que las empresas en general, ¿no es cierto?, cuando operan en un mercado, son pequeñas. ¿Ok? Es decir, las empresas no influyen en los precios de los productos que ellas venden. ¿Ok? El precio para una empresa es una variable de mercado, es un dato. ¿Ok? O sea, si yo tengo una panadería, ¿no es cierto?, yo no voy a poder vender el pan más caro porque a mí se me ocurre que es más mejor. ¿Ok? Lo voy a poder vender a un precio más o menos parecido al del mercado. No más que eso. Si yo instalo, no sé, una empresa que fabrica empanadas, me va a pasar lo mismo. Se dice, ¿no es cierto?, que las empresas en ese sentido son empresas tomadoras de precios, porque el mercado, ¿no es cierto?, es mucho más grande que las empresas, por lo tanto yo no puedo hacer nada para modificar el precio. Eso mismo ocurre con el salario y con la tasa de interés. La empresa en el mercado de factores productivos también es una empresa tomadora de precios, en el sentido, ¿no es cierto?, de que en realidad, si necesita contratar trabajadores, va a tener que contratarlos al salario de mercado, ¿no es cierto?, porque no podría contratarlos más baratos. Nadie trabajaría por menos plata, ¿no es cierto?, si puede trabajar en otro lado por más plata. Y lo mismo va a pasar con el capital. ¿Ok? Por lo tanto, la empresa en este caso, ¿no es cierto?, tiene los precios, los salarios y la tasa de descuento, ¿no es cierto?, la tasa de interés. Estos son dados por el mercado. Algo así como constantes. Constantes desde el punto de vista de la empresa. No tiene cómo modificarlo. De esa manera, entonces, la empresa va a maximizar beneficios en función de las otras tres variables que me quedan. Va a maximizar beneficios en función de Q, L, K. Va a tomar la decisión de cuánto producir, cuántos trabajadores contratar y cuánto capital disponer. ¿Ok? Eso es básicamente lo que hace la empresa. Maximizar beneficios en estas condiciones. ¿Estamos claros en esto, chanchitos? Sí, profe. Qué bueno.
Y aquí vamos a tener que entrar a definir dos cosas. Las decisiones de largo plazo de las empresas son distintas de las decisiones de corto plazo. El primer problema que vamos a tener que ver acá es la cuestión de los plazos. Vamos a definir, ¿no es cierto?, un plazo corto. Lo vamos a definir como un plazo en el que existe, ¿no es cierto?, al menos un factor productivo fijo, que yo no puedo modificar. Es el plazo corto. El largo plazo todos los factores productivos son móviles. Dos cosas respecto a este tema. Yo no sé si para ustedes es claro esta cuestión. Lo que estamos diciendo con esta cosa, ¿no es cierto, chanchitos? Es algo que está implícito, ¿no es cierto?, en el análisis que vamos a hacer. ¿Okay? En el largo plazo, a ver, en el corto plazo, ¿no es cierto?, uno podría analogar lo que estamos diciendo, que si yo no sé, pues a las instalaciones de una planta, de una empresa que fabrica cualquier cosa. Una empresa que fabrica bicicletas, que si yo tiene un galpón, ¿no es cierto?, tiene un terreno, ¿no es cierto?, tiene una cantidad de maquinaria y cosas de ese estilo, que no puede modificar en plazos rápidos. O sea, sí que si aumenta la demanda por bicicletas, por decirte algo, ¿no es cierto?, en mi fábrica de bicicletas, ¿no es cierto?, yo podría, que si yo contratar más trabajadores, podría hacerlos trabajar a 2 turnos, a 3 turnos, lo que sea, ¿no es cierto?, pero me va a costar mucho más ampliar la empresa. No se puede hacer instantáneamente eso. Comprar un terreno al lado, ampliar el galpón, ¿no es cierto?, qué sé yo, cosas de ese estilo, ¿no es cierto?, no son rápidas de hacer. ¿Ok? El corto plazo significa que hay ciertos factores productivos que no los puedo modificar. ¿Ok? El análisis de largo plazo, ¿no es cierto?, es completamente distinto. ¿Ok? Porque significa que todos los factores productivos son móviles. O sea, en la práctica, el largo plazo es más bien un horizonte de planificación desde el punto de vista de la empresa. En realidad es como si no existiera nada. En el ejemplo de que si yo la fábrica de bicicletas, ¿no es cierto?, en el largo plazo, ¿no es cierto?, si a mí me dan suficiente tiempo, ¿no es cierto?, yo puedo duplicar la empresa, hacerla el doble de grande, ¿no es cierto?, o puedo venderla entera, o puedo dedicarla a otra cosa. ¿Se dan cuenta? En el largo plazo no hay nada prefijado. Puedo hacer cualquier cosa. Puedo cerrar la empresa, ¿no es cierto?, que si yo vender el terreno para construir departamentos, ¿no es cierto?, o puedo duplicarla o triplicarla, o abrir una planta en Santiago, o hacer cualquier cosa. ¿Se dan cuenta? En el corto plazo, fíjate tú que yo estoy restringido a ciertas decisiones, ¿no es cierto?, que yo puedo tomar con los factores que son móviles. O sea, qué sé yo, no sé, la fábrica de bicicletas, ¿no es cierto?, a lo mejor está pasando por un problema grave ahora con el COVID, porque hay poca gente que le interesa comprar bicicletas, por la razón que sea, ¿no es cierto? Probablemente la empresa tiene que dejar de producir o bajarle el ritmo de producción, pero no más que eso. A lo mejor puede tomar la decisión de darle vacaciones a los trabajadores por un tiempo, qué sé yo, puede hacer un montón de cosas de ese estilo, pero nada más que eso. Si pasa lo contrario, si hay un aumento, ¿no es cierto?, en las ventas de bicicletas, ¿no es cierto?, que si yo llega la Pascua y me pillaron medio en pelota, ¿no es cierto?, con la empresa, yo puedo, ¿no es cierto?, que si yo con lo que les decía antes, que si yo hacer trabajar a los trabajadores a doble turno, a triple turno, puedo pagar horas extras, ¿no es cierto?, que si yo puedo hacer un montón de cosas, ¿no es cierto?, pero hasta por ahí nomás. ¿Ok? Cuidado con esto, ¿no es cierto, chanchitos? Porque ocurre que aquí pasan dos cosas. Lo primero, ¿no es cierto?, es que, y esto es más o menos obvio, ¿no es cierto?, es que largo plazo y corto plazo, ¿no es cierto?, es bastante distinto entre industrias, entre empresas. ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, por ejemplo, que si yo soy dueño de un kiosco de diario, por decirte algo, el largo plazo es una semana. Yo en una semana puedo llevarme el kiosco para otro lado. ¿Se dan cuenta? O en una semana puedo agrandarlo. ¿Se dan cuenta? Pero si yo soy, qué sé yo, astillero Hyundai, por ejemplo, corto plazo para mí son 5 años. O sea, si ustedes, qué sé yo,
van a la Boeing y le dicen, señores Boeing, ¿por qué no me venden un 747? Los tipos te van a decir, pero encantados de la vida, siéntese a esperar, 3 años. Pónganlo en la orden de compra, ¿no es cierto? Y de aquí a 3 años más de más. Porque la capacidad productiva de la Boeing, ¿no es cierto?, está full, está completa por los próximos 3 años. Si ustedes van a los astilleros Hyundai en Corea, ¿no es cierto?, les dicen, mire, ¿por qué no me hace un barquito, ¿no es cierto?, para que siga para transportar contenedores? Ningún problema, encantado de la vida. Siéntese por aquí a esperar, ¿no es cierto?, en una silla parecida al de la Boeing, y esperen unos 5 años más. Tienen 5 años de trabajo continuo. En empresas como esa, ¿no es cierto?, los cortos y los largos plazos, ¿no es cierto?, son plazos de años. 5 o 10 años, tranquilamente. ¿Ok? Esto es una definición endógena, chanchitos. Cuando hablemos de plazo corto y largo plazo, en realidad es mejor referirse, ¿no es cierto?, a esta característica que estamos mencionando acá. Vamos a hablar de corto plazo, ¿no es cierto?, cuando hay un factor productivo que yo no lo puedo modificar en ese plazo. ¿Ok? Ampliar, qué sé yo, la planta de Boeing, ¿no es cierto?, no lo hago ni en 10 años. No, en 5 años podría hacerlo. ¿Ok? Y el largo plazo es el plazo, ¿no es cierto?, donde yo no tengo, yo puedo hacer cualquier cosa. ¿Ok? O sea, podría ser un mes, ¿no es cierto?, en el caso de un kiosco. ¿Vamos? Es una primera consecuencia de esta definición. Una segunda es la razón por la cual yo estoy separando los plazos. ¿Para qué hago este análisis? La respuesta es porque las decisiones de corto y largo plazo pueden diferir, chanchitos. ¿Ok? De nuevo, ejemplo. Hace algunos años atrás, ¿no es cierto?, hubo una guerra de precios entre los micreros y los taxistas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de la guerra de Sí, precios que profe. hubo? Hay que andar en coleta Éramos, para estar. ¿Sí? éramos chicos. La micro a 100 pesos. El colectivo también. Estaba como a 100, 150 pesos, una cosa de ese estilo. Sí, 200 yo me subí en una. Claro. Guerra de precios. Bueno, la racionalidad de una guerra de precios, ¿no es cierto?, es un cuento que ya lo podríamos ver en otro minuto, pero piénsenlo de esta manera. Piénsenlo en un colectivo. Un taxi colectivo, ¿no es cierto?, puede echar 4 personas arriba, ¿no es cierto? O sea, el taxista, ¿no es cierto?, vende 800 pesos. Vendía 800 pesos, ¿no es cierto?, para ir, no sé, desde el centro, qué sé yo, hasta el terminal del Agro, con 4 personas arriba. ¿Estaba ganando plata con eso? Yo creo que no. No lo aceptan. O sea, por mucho que hayan cambiado otros precios, ¿no es cierto?, qué sé yo, con 800 pesos, ¿no es cierto?, te compras un litro de encina, ahora, ¿no es cierto?, ni siquiera te alcanza para llegar al Agro. Con 4 pasajeros arriba en un auto, ¿no es cierto?, no llegáis con 800 pesos. Muy mal negocio si es que lo hubiera. ¿Ok? Les pregunto, eh, ¿por qué salía a trabajar el taxista? Quizás para la Pónganse, fama. pónganse en los zapatos de él. Si ustedes se levantan, qué sé yo, a las 5:30, 6 de la mañana, ¿no es cierto?, vamos a trabajar. Estoy cobrando 200 pesos por el pasaje. ¿Se suele manejar el Por, taxi? por lo que dijo, profe, por la guerra de precios con la micro. Claro. Piensa en esa situación. ¿Por qué saldría a manejar el taxi en ese caso? Para ganar o sea, va a ganar, como decía el Mario, fama o ganar a la competencia. ¿Hacerte famoso? Ya. ¿Por qué será que no te creo? ¿Quién trabaja para hacerse famoso, hombre? Ni siquiera los profes de la universidad hacen eso.
No, en la universidad hay muchos que hacen eso, que trabajan para hacerse famosos. A ver, Yo no saldría. ¿quién dijo Pero eso? sí. ¿Quién dijo eso? ¿Pancha? Sí. ¿Francisca, tú dijiste eso? ¿Que tú no saldrías? Mira, fíjate, ¿no es cierto?, que en ese caso, ¿no es cierto?, tú tienes una decisión, ¿no es cierto?, que es distinta en el corto que en el largo plazo. ¿Por qué podría salir a trabajar? Bueno, porque está en una guerra de precios. Porque tú sabes, ¿no es cierto?, que esos no son los precios normales. ¿Te das cuenta? O sea, tú lo tenés claro, ¿no es cierto?, que esos precios van a durar un rato hasta que los micreros se cabreen, ¿no es cierto?, y las cosas vuelvan a la normalidad. ¿Ok? Ya, o sea, no es normal, ¿no es cierto?, de que yo esté trabajando por 200 pesos por pasaje, ¿no es cierto? Pero eso no explica por qué yo voy a salir a trabajar, ¿no es cierto?, un día cualquiera. ¿Qué pasa si no salgo a trabajar? A mí no me pasa nada. Pero probablemente, ¿no es cierto?, eso va a repercutir en la calidad del servicio, ¿no es cierto?, qué sé yo qué. Pero además, ocurre que tengo el auto parado en la puerta. ¿Qué otra cosa puedo hacer con el taxi parado en la puerta? Hacer carreras, pero personales. Muy pocas otras cosas, ¿no es cierto? O sea, tendría que salir a ofrecer servicios, ¿no es cierto?, que si están todos los precios del transporte público están deprimidos, ¿no es cierto?, poca gente va a andar en taxi, ¿no es cierto?, pero en lo concreto, ¿no es cierto?, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que a lo mejor lo que va a ocurrir ahí en ese caso es que a lo mejor yo gano muy poco, pero mi alternativa es ganar nada. Si yo me quedo en la casa rascándome la guata, ¿no es cierto?, lo que voy a recibir es 0 pesos. ¿Te das cuenta? De esta otra manera, a lo mejor voy a ganar una luca al día, pero una luca es mejor que 0. Una luca es mejor que 0. ¿Y qué hubiera pasado si los tipos, ¿no es cierto?, hubieran considerado que eso era una situación permanente? Que fuera o que pensaran que fuera permanente. Claro que esos van a ser los precios permanentes de ahí para adelante. Estarían condenados, profe, yo creo. No sé si condenados, O pero sea, sí. estarían vendiendo los autos. Mm. ¿Te das cuenta? A lo mejor saldrían igual a taxear, ¿no es cierto?, pero un cartel así, este porte que se vende. O tal vez uno que otro se la siga intentando, se la juegue. Fíjate, ¿no es cierto?, que ahí tienes un buen ejemplo de lo distintas que pueden ser las decisiones de corto y de largo plazo. ¿Ok? Una decisión, en el corto plazo, ¿no es cierto?, tú consideras invariable el hecho de que tengas el auto parado en la puerta. Tienes el auto parado en la puerta, no lo puedes vender. ¿Te das cuenta? Entonces tu decisión ahí en ese caso, ¿no es cierto?, es salir a ganar poco o no ganar nada. Probablemente muchos taxistas a lo mejor se quedaron en la casa durante ese periodo, ¿no es cierto? Pero muchos otros salieron a trabajar, ¿no es cierto? Porque por último estaban ganando lo que les permitía para comer. O ni ganando a lo mejor. A lo mejor estaban financiando la comida, ¿no? ¿Te das cuenta? Ah, pero si esa situación hubiera sido percibida como permanente, todos los taxistas estarían vendiendo sus autos. Lo que estoy diciendo, ¿no es cierto?, no tiene nada de raro. De hecho, ¿no es cierto?, cuando hay una guerra de precios entre taxistas y micreros, ¿no es cierto?, ningún taxista vende su auto. Pero cuando apareció Uber, ¿no es cierto?, y Cabify y toda la cosa, muchísimos taxistas empezaron a vender los autos. Porque se dieron cuenta, ¿no es cierto?, que el negocio se iba a echar a perder mucho. Y antes, ¿no es cierto?, de perder su inversión, ¿no es cierto?, decidieron vender los autos. Una idea, una patente de taxi, ¿no es cierto?, antes de que llegara Uber, ¿no es cierto?, a Chile, estaban alrededor de 15 millones de pesos de hoy día, más o menos. Quizás algo más. La patente. O sea, el auto con menos de 10 años, más la patente, está ahí hablando, ¿no es cierto?, de que si de 25, 30 millones de pesos, ¿no es cierto?, para meterte en el negocio de taxi. Una patente de taxi hoy día no alcanza los 3 millones de pesos.
Y de hecho, hay muchos taxistas que están ubereando, están trabajando Uber. Bien, el ejemplo ese que les di, ¿no es cierto? Simplemente lo estoy reforzando con hechos de la vida real. Pero como eso, ¿no es cierto? Hay muchísimas otras decisiones, ¿no es cierto?, que son diametralmente opuestas en el corto y en el largo plazo. Por eso es que separamos los plazos de esta cosa. ¿Ok? O sea, otro ejemplo, ¿no es cierto?, que puede servir. Y que si me pillan cruzado, ¿no es cierto? Nos quedan 5 minutos. Ya, contemos este ejemplo, ¿no es cierto? Porque además tiene incidencia ambiental. Le pasó a la universidad. ¿Ok? Ustedes han visto que en el aeropuerto, ¿no es cierto?, en el aeropuerto hay una pantalla solar, ¿no es cierto? O sea, hay un grupo de paneles fotovoltaicos, ¿no es cierto?, instalados afuera del aeropuerto. ¿Eh? Sí, ¿no es cierto? Sí. Significa, ¿no es cierto?, que el aeropuerto de Chacayuta, ¿no es cierto?, tiene iluminación solar, ¿no es cierto?, tiene energía solar hace muchísimos años, hace unos 10 años atrás por lo menos. La instalación, la habilitación de ese sistema, ¿no es cierto?, costó alrededor de 200 millones de pesos, más o menos. ¿Ok? Monos y briscas, ¿no es cierto?, costó alrededor de 200 millones de pesos. Cuando se inauguró esta cosa, ¿no es cierto?, le preguntaron a la gente, y esto lo financió el gobierno regional a todo esto. La Dirección General de Aeropuertos presentó esto, la DGA, de Aeronáutica, presentó este proyecto al FNR, ¿no es cierto?, y se lo ganó la universidad. La universidad instaló esos sistemas fotovoltaicos. ¿Ok? Y en la inauguración, ¿no es cierto?, le preguntaron a los tipos del aeropuerto, ¿no es cierto?, le dijeron, oiga, ¿cómo están ustedes? O sea, qué sé yo, ¿les tinca esta idea? Felices, dijeron ellos. Con esta instalación, ¿no es cierto?, nosotros estamos ahorrando alrededor de 500 lucas mensuales. Qué bueno, le dijeron los tipos, ¿no es cierto? Mire qué bien. ¿Y cuánto esperan ustedes que dure esta instalación? Bueno, los equipos tienen garantía por 25 años. ¿Qué les parece? ¿Les tinca el negocio? Está buena la idea, ¿o no? No lo escuché bien, profe. De paneles solares, Mira, no esto es lo que escuché la salió. parte de los precios. Mira, esto fue lo que pasó ahí. Cuando se inauguró la planta, ¿no es cierto?, un periodista fue y le preguntó a los tipos, ¿no es cierto?, le dijeron, bueno, y le dieron los siguientes datos. El costo, ¿no es cierto?, el costo fue de alrededor de 200 millones, algo menos. Esto está en 200.000 lucas. La luca es la moneda legal chilena. ¿Ok? 200.000 lucas. 200 millones de pesos más o menos costó la construcción de eso. El ahorro en costo de energía, ¿no es cierto?, para el aeropuerto, era de 500 lucas mensuales. Más o menos. Y la duración de la instalación tenía una garantía por 25 años. ¿Qué les parece? Aeronáutica estaba feliz. ¿Ok? O sea, que a largo plazo siempre conviene. Está buena, ¿eh? ¿O no? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, pero se puede ir, se puede ir la segunda vez, o, no tienen la plata suficiente, porque puede ser igual que le afecte a corto plazo. Eh, Te estoy Largo dando plazo datos es reales. excelente, profe. Te estoy dando datos reales. Esto lo pagó el FNR, ¿no es cierto? El gobierno regional, ¿no es cierto? Lo hizo la UTA, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Bueno, les cuento. Un comentarista, ¿no es cierto?, le mandó una carta al Mercurio de Santiago y sacó la siguiente cuenta. Le dijo, esa es una muy buena razón para desconfiar absolutamente del Estado cuando hace negocios. Dijo, si Aeronáutica se ahorra 500 lucas mensuales, ¿no es cierto?, esto implica, ¿no es cierto?, que ellos dejan de gastar alrededor de 6.000 lucas, 6.000 lucas, 6 millones al año. Los 200 millones que costó esta cuestión, ¿no es cierto?, dividido por las 6 lucas, ¿cuánto es?
Con este ahorro, ¿no es cierto? Para pagar esta parte, 33,3, profe. te demoráis 33,3 años. Y el equipo tiene garantía de 25 años. El tipo que mandó la carta al Mercurio dijo, mire, con estos números, ¿no es cierto? En realidad esto no se paga. Porque en esto no siquiera estáis pensando, ¿no es cierto?, en el costo, de los intereses, ¿no es cierto?, qué sé yo, en los costos obviamente, gastarse 200 millones de pesos al tiro, ¿no es cierto?, no es lo mismo que te devuelvan 6 lucas, 6 millones de pesos durante 30 años. ¿Te das cuenta? O sea, esto sin intereses, sin reajustes de ningún tipo. ¿Ok? Según esto, ¿no es cierto?, la vida útil de la planta, ¿no es cierto?, no alcanza a pagar la inversión. Y entonces ahí dijo, bueno, esto es cuando el Estado hace negocios. ¿Por qué estaba la Dirección General de Aeronáutica le agregaba en su carta tan contenta? Obvio, porque le habían regalado la planta. Porque eso lo financió el gobierno regional. Pero si la Dirección General de Aeronáutica hubiera tenido que hacer la inversión ella, no la habría hecho. O sea, habría sido muy estúpida, ¿no es cierto?, que hubiera gastado 200 millones de pesos para ahorrarse 6 millones de pesos al año. ¿O no? Estaba perdiendo como 50.000 con lo que calculé. Sí, lo vemos. Ese sería como el término medio, ¿verdad? Ahí no gana ni pierde nada. Bien, aquí tenemos de nuevo el efecto, ¿no es cierto?, de corto plazo versus largo plazo. Una vez que está el panel fotovoltaico ahí, ¿lo va a usar la Dirección General de Aeronáutica? Por supuesto, le ahorra 6 millones de pesos al año. ¿Te das cuenta? Si ellos hubieran tenido que tomar la decisión de financiar con sus propios recursos esta misma cosa, no la habrían comprado. ¿Se dan cuenta? A efecto de planificación, entonces, muchachos, nunca olvidar, lo que importa son los costos de largo plazo. Ya vamos a ver cómo funciona eso. La mayor parte de las decisiones comerciales, de funcionamiento de mercado, y que si yo quiero, ¿no?, se toman en el corto plazo. Cuando existe, ¿no es cierto?, algo, una empresa que está funcionando, ¿no es cierto?, etcétera. ¿Ok? O sea, por eso es que vamos a ver separados estas dos cosas. ¿Ok? Las decisiones de corto plazo, ¿no es cierto?, vamos a decir, bueno, supongamos, por ejemplo, que si yo que en el corto plazo el capital es constante. ¿Ok? Ya vamos a decir, mira, agreguemos que el capital es constante en el corto plazo. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. ¿Les parece, chanchitos? ¿Dudas? No, ninguna, profe. Bastante interesante la clase de hoy, sí. Es más entendible. Ah, bueno, ya. Qué bueno que la hayan encontrado entendible, bueno, porque mucha gente que se